Hola a todos, bienvenidos a un nuevo crossover o programa conjunto entre el podcast Héroes de Guerra 2.0 y la Biblioteca de la Historia. Estamos aquí de nuevo reunidos para seguir hablando de espadas históricas o espadas de leyenda, como también las podríamos denominar. Ya hicimos un programa que sirvió de presentación para una serie de programas que vamos a hacer sobre este tema. Programa ese en el que hablamos sobre la espada del rey Arturo, Excalibur. Y bueno, para viajar de nuevo en la historia, tenemos con nosotros al artífice de todos estos programas, que no es otro que el divulgador militar y escritor José Antonio Márquez. Bienvenido, José Antonio. Salve, 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 Gerión. Salve, frater. Pues muy bien, nada, pues ya me has comentado, fuera de micro, de las dos espadas de las que nos ibas a hablar en este programa. Así que, bueno, empieza, José Antonio, a hablarnos de esa primera espada Muy de bien, de la que nos quieres hablar. muy bien. Spoiler, vamos a romper mitos. Vamos a romper Mm. mitos en torno a algunas espadas. Que ya comentamos además alguno en el primer podcast dedicado a las espadas. Como que los romanos, tal. Bueno, no. Ya ahora lo iremos desvelando. Pues bueno, vamos a hablar de la espada por antonomasia del legionario romano. Entonces voy a hacer mías, con vuestro permiso, las palabras de un historiador romano que dijo algo así, más o menos. Acostumbrados a luchar con griegos e ilirios, los macedonios no habían visto hasta entonces más que heridas de pica y de flechas, y raras veces de lanza. Pero cuando vieron los cuerpos despedazados por el gladius hisparensis, brazos cortados del hombro, cabezas separadas del cuerpo, truncada enteramente la cerviz, entrañas al descubierto y toda clase de horribles heridas, aterrados, se preguntaban contra qué armas y contra qué hombres tendrían que luchar. Estas fueron unas impresiones de unos guerreros griegos que combatieron en la península contra nuestros antepasados que utilizaban eso, la Gladius hispanensis. Impresiones que posteriormente recogió un historiador romano, uno de los más famosos de su época, que es Tito Livio. Si habéis estudiado filología clásica como yo, habéis tenido la fortuna de estudiar años atrás latín en el instituto, estaréis más que hartos de oír hablar de este hombre y de la cantidad de textos que habremos tenido que traducir, ¿verdad? Pues él recoge esta impresión, muy posiblemente, de textos antiguos, porque normalmente los romanos, los historiadores romanos, solían recoger antecedentes o información de otras obras, tal y como lo hacemos ahora, pero de obras anteriores. Entonces es bastante, desde mi humilde opinión, es muy probable que este fragmento Tito Livio lo hubiera recogido de algún texto griego, propiamente dicho. Así que ya vemos, Gerión, que nada más empezar, ya vemos eso de... Y los romanos llegaron a la península y escucharon hablar de la Gladius Hispanensis. Pues se ve que no. Se ve que ya los griegos sufrieron, entre comillas, en sus propias carnes también, o vieron, al menos, y presenciaron el horror que esta arma de la antigüedad llegaba a producir. Claro, porque aquí en la Biblioteca de la Historia hemos hablado de la expansión griega por el Mediterráneo. Los griegos en la antigüedad fueron fundando por todo el Mediterráneo muchísimas polis, muchísimos colonias, asentamientos. Y claro, en una de esas expediciones, ¿no? En una de esas, cuando se internaban en los territorios en los que querían instaurar esas polis o esas colonias, pues me imagino que darían con los que vivían allí y en este caso dieron con los hispanos, los antiguos habitantes de la península ibérica, que en este caso pues serían íberos, y probaron en sus propias carnes el gladio. Tengo aquí ya una pregunta apuntada que te la voy a hacer más tarde, José Antonio. Muy Tengo ya bien, una muy bien. pregunta porque viendo el gladio, digo, se me ha ocurrido una cosa, ahora luego te la comentaré. Vale. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ya lo hemos comentado en el primer programa, pero hay muchos historiadores que señalan que esta arma fue el arma que más muertes ha producido en la historia, antes de la llegada de las armas de fuego. Concretamente de las armas de retrocarga, ¿no? Ya bien entrado el siglo XIX. Pero ¿por qué esta espada tiene esa fama?
por qué los ejércitos romanos, bueno, concretamente no, el ejército romano decidió no seguir utilizando sus espadas habituales e hicieron lo que hacían también, que era copiar el modelo hispano en detrimento del suyo. Ujú, Pues bueno, ya lo hemos visto en la descripción, es que la Gladius Hispanensis infundía terror en el campo de batalla. ¿Por qué? Por esas terribles heridas que dejaba tras de sí. Los romanos sintieron que ese terror, ese mismo terror que los griegos experimentaron por primera vez en las guerras púnicas, en el siglo III a.C., ujú, pues lo podía utilizar en contra de sus propios enemigos. El pueblo romano siempre ha sido muy dado a asimilar dioses, costumbres, ujú. culturas, cualquier cosa que le pueda dar una ventaja. Sí. La Gladius, ¿qué es? Es un arma mortífera, más desarrollada que la espada, que en ese momento llegaban a utilizar los legionarios, ¿no? Y por una sencilla razón. Después de las batallas, los legionarios empiezan a utilizar ¿el qué? Las espadas capturadas al enemigo, Ujú, porque ven que son mejores, así de sencillo. Y posteriormente se empieza a crear ¿el qué? La fabricación en masa para los legionarios, para cubrir la necesidad de que todos los legionarios tengan su propia Gradius. La Gladius se convierte en el arma principal de los legionarios muy poco después de su paso por Hispania en el siglo III antes de Cristo, ujú, adoptándola de esos pueblos que ha comentado Gerión, de los pueblos celtíberos. ujú, Esta espada también era llamada, me puedo equivocar aquí, espada hispana por los legionarios. ujú. Claro, y aquí en la península ibérica existía este Gladius. También existía, que comentamos en el programa anterior, la Falcata Ujú, íbera, correcto. pero parece ser que, bueno, este Gladius llamó más la atención a los romanos, vieron que era un arma muy potente y, Claro. como bien has dicho, ellos adoptaban todo lo mejor de cada cultura o de cada pueblo al que invadían y que se anexionaban a ese imperio, bueno, imperio más adelante, pero a esa república, ¿no? Y bueno, y lo utilizaban siempre a su favor. Mm. No sé si vas a comentar ahora las especificaciones de este arma, José Antonio, porque las tengo aquí y la verdad es que son muy curiosas. Y es que, claro, viendo esto, habiendo analizado otras armas e incluso habiendo asistido a ese programa en el que nos comentaste muchísimas especificaciones de las armas japonesas, claro, es Ujú, que hacen del Gladius un arma muy, vamos, es que muy, digamos, manejable, ujú. fácil de portar, de llevar. No sé, ¿dices tú las especificaciones o las digo yo? Aunque a lo mejor me equivoco, ¿no? Pues hombre, lo que sí quería comentar primero es el Ujú, tema del origen. Porque muchas veces, sí, ¿no? La gente suele pensar, pues si se llama Gladius Hispanensis es porque la espada surgió en Hispania. El caso es que la primera fuente escrita que tenemos es precisamente ujú, estas anotaciones del siglo III antes de Cristo durante la Segunda Guerra Púnica. Es decir, sí, cuando los romanos se enfrentan a los cartagineses van acompañados ¿de quién? Van acompañados de mercenarios hispanos. Esos mercenarios hispanos, ¿qué es lo que llevan? Este arma. ujú, Entonces, ahí es cuando los legionarios romanos conocen por primera vez esta espada. La espada se utiliza en formaciones compactas, cerradas, en grandes asaltos frontales, estrategia habitual de la infantería romana. Es una espada con una punta, con los lados, con punta obviamente, y con los lados de la hoja cortantes, es decir, es una arma de doble filo, corta por los dos ujú, lados. Se convierte en una arma mortal, perfecta para perforar o cortar y realizar terribles heridas que, como ya hemos visto, atemorizaban a cualquiera que se enfrentaba a un ejército empuñando esta arma. ¿Qué es lo que pasa? El modelo de la espada anterior sería posiblemente anterior en unos 40 o 50 años. Parece que la espada no nació en Hispania. Livio, en esta misma obra, llega incluso a mencionar una espada parecida a la Gladius Hispanensis 100 años antes en manos de un galo. ¿Qué significa esto? Que ujú, muy seguramente la espada, concretamente este modelo de espada, sea muy anterior a ese siglo III o siglo IV. ujú. Quizás de tradición celta, pues por desgracia no lo sabemos. Hoy en día, incluso los expertos
que han escrito largos y tratados muy sesudos sobre estos temas, todavía continúan debatiendo el origen exacto de dónde pudo generarse este arma. Yo soy de la opinión de que es una versión de una espada celta que era utilizado por los galos y que luego los celtíberos la modificaron a su gusto durante las guerras púnicas. Pues sí, tiene toda la pinta de que pudiera ser así, sobre todo si Livio además le señala incluso un origen anterior al origen íbero o hispano, pues posiblemente. Claro, quizás no directamente, porque Livio, claro, está hablando de historia. Él que, Claro. que un galo utilizaba un arma u otra, pues poco a poco, pues que poco le importaba, ¿no? Muy seguramente, porque claro, él no estaba allí, porque Livio es bastante posterior. Es posterior, pues como 2 o 3 siglos. Entonces, él lo que hace, ¿qué es lo que hace? Lo que he comentado anteriormente, utilizar fuentes antiguas. Entonces, esas fuentes antiguas, alguna de ellas hace mención a los galos 100 años antes de la Segunda Guerra Púnica. Entonces, pues bueno, ahí está en las brumas del tiempo, pero como digo, es bastante probable que la Gladius hispanensis, tenga muy seguramente un origen celta. Sí, y bueno, has dicho romper mitos. Bueno, yo he oído y he leído en muchísimos libros que principalmente, bueno, cuando nosotros vemos un combate a espada, normalmente, ¿no? Se dan espadazos, ¿no? Queriendo cortar al enemigo, ¿no? Pero los historiadores que han investigado sobre el tema afirman que sobre todo se utilizaba pinchando al enemigo, o sea, digamos, apuñalando. Y tiene todo el sentido, porque claro, imaginémonos a las legiones romanas, a esos legionarios protegidos con el escudo, en formación, es posible que tuvieran bastante dificultad en emplearla de la manera que he comentado al principio, ¿no? Intentando dar un golpe de espada con el brazo abierto, digamos, al enemigo. Porque, claro, si tienes justo en el costado a otro compañero con su escudo también, pues es bastante complicado hacer eso. Y tiene todo el sentido de que lo utilizaran avanzando y apuñalando. Claro, claro, sin lugar a dudas. Ya lo hemos comentado anteriormente, formación cerrada. Sí. Cuando estás en una formación cerrada, no te vas a poner a cortar el aire, ¿sabes? Con movimientos muy rápidos, sino que obviamente la estrategia más razonable es la que tú mismo has comentado. El sacar rápidamente, ¿no? La espada entre hueco y hueco, de escudo y escudo. Porque al fin y al cabo, es que es así como combaten las legiones romanas. Cuando las legiones romanas están dispersadas, cuando los legionarios romanos no están al lado de su compañero en formaciones compactas, es cuando el ejército romano es vulnerable. Esto ya le pasa factura, por ejemplo, a los romanos en diversas derrotas que tienen contra diversos pueblos bárbaros. El más claro ejemplo es en Teotiburgo. En Teotiburgo los romanos no pueden utilizar estas formaciones cerradas. Claro. Y entonces al final pues les acaba pasando factura y claro, pues en combate cuerpo a cuerpo, quien tiene ventaja sobre ellos son los bárbaros. Sí, sí, bueno, siempre todos los ejércitos tienen en su debilidad, ¿no? Claro, claro, En, efectivamente. en ese programa sobre las reformas de las falanges macedónicas que hicimos en la Biblioteca de la Historia con Sergio Alejo, hablamos sobre esas reformas que hizo Filipo II de Macedonia en las falanges macedónicas, convirtiendo a ese ejército en un ejército casi invencible, ¿no? Y claro, al final Sergio Alejo puntualizó, bueno, casi invencible hasta que las falanges se enfrentaron a las legiones romanas. ¿Por qué? Claro. Porque las falanges en terreno llano eran invencibles, mientras que la formación se mantuviera eran invencibles. Pero en una de esas batallas en las que se enfrentaron a los romanos, tuvieron que, digamos, pasar por un terreno desigual que hizo que las falanges, las líneas se dividieran. Y entonces aprovecharon ahí los legionarios romanos para meter ahí toda la potencia y causar una derrota tremenda a las falanges macedónicas
acabando con un mito, ¿no? Con el mito Ujú. de las falanges casi invencibles. Claro, claro, no hay duda de que al final todos los ejércitos y todas las estrategias tienen su canto de cisne. De hecho, ya lo vimos, ¿no? Por ejemplo, con la caballería samurái, por ejemplo. Sí. ¿No? Y ese clan, el clan Takeda, que era prácticamente invencible, ¿no? Gracias a su caballería. ¡Oh, qué casualidad! Que les duró poco el chollo en cuanto llegaron las armas de fuego, ¿no? A Japón. Eso es, Pues, eso es. pues aquí pasa exactamente lo mismo. Todo ejército pues tiene su, vamos a decirlo así, su momento de gloria, porque innova, es nuevo, sus estrategias son diferentes, etcétera, etcétera, hasta que pues la guerra, como todo en la vida, acaba evolucionando. Exactamente. Fíjate, ahora me he acordado, en el Museo del Ejército de Toledo vi una Gladius. Anda. Sí, en el ejército, en el Museo del Ejército en Toledo había una Gladius. O sea, y era preciosa, era preciosa. Ujú. Y también, te lo comenté el otro día fuera de micro, ahí también vi la espada del Gran Capitán y la espada de Boabdil. O sea Ah, qué bueno, qué bueno, bueno. recomiendo a todo el mundo que si se pasa por Toledo, visita, vamos, totalmente recomendable y no pueden faltar al Museo del Ejército de Toledo porque es una pasada, es una Sí, pasada. sí, Se sí, van a sí. sorprender porque van a ver incluso cosas que no se esperan en ese museo, muchas cosas que no se esperan. No quiero desvelar tampoco mucho el misterio, pero es una pasada. Y ojo, que vayan con tiempo, que se lo tomen Sí, con sí, calma cierto. porque vamos, hay muchísimas cosas por ver y una visita totalmente recomendable. Pues bueno, dado que has traído, Gerión, la espada del Gran Capitán, digo yo que tarde o temprano tocará hablar de ella, Sí, ¿no? claro, claro, claro. En otro programa hablaremos de ella, exactamente. Muy bien, muy bien. Pues nada, me cojo el guante y vamos, ten por seguro que será protagonista de algún podcast. Claro que sí. Bueno, las especificaciones, lo he comentado, me han llamado la atención y claro, con este peso, esta longitud y esa anchura de hoja, Claro. o sea, te das cuenta de, claro, de lo manejable que era, porque corrígeme si me equivoco, José Antonio, pero pesaba entre 700 gramos y 1 kilo. O sea, que es que realmente es poco. O sea, es, Sí, es poco, ¿verdad? Si no me equivoco, porque correcto. otras armas pesan bastante más. Claro, luego aquí también hay que tener en cuenta que los datos que vamos a barajar van a Sí, depender de qué, de la época. de la época, Porque exactamente, claro, y porque posiblemente del taller del fabricante, ¿no? exacto, porque por ejemplo, las espadas, vamos a decirlo así, tempranas, las Gladius Hispanensis tempranas utilizadas por el ejército romano, en este caso el ejército republicano, usadas desde en torno al 200 antes de Cristo hasta el 20 más o menos, el peso normal eran los 900 gramos, por ejemplo. Aunque sí es Sí. cierto que había algunas versiones un poco más largas, porque en esta época ese modelo de espada solía medir entre 60 y 68 centímetros, pero con un dato muy interesante que tú has añadido, que es la anchura del arma. Que es que Eso la, es. la anchura de arma es que estamos hablando solo de 5 centímetros, Sí, siendo la más pesada y larga de la Gladius, sí. aquí en el apartado que he visto aquí, de 5 a 7 centímetros, o sea que sí. O sea, que tampoco es muy, muy ancha. Pero y luego la Sí, longitud igual, la longitud es sorprendente. Desde los 60 a los 85 centímetros. sí, 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 sí. O sea, que Correcto. era Luego, una espada corta. sí, 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 es exactamente una espada corta, Mm, pero luego si nos fijamos, si recordamos también, algunas katanas medían aproximadamente esto. sí. O sea que como vemos que normalmente solemos tener la concepción general de que una Gladius hispanensis, es corta. O sea, es más corta que una katana. Pues depende, depende del año, depende del siglo. Pues de hecho, ya vemos que algunas Gladius, como ha comentado Gerión, llegan a alcanzar hasta esos 70 centímetros de largo, o incluso más, dependiendo de la época. Luego ya si nos extendemos en el tiempo, ya estaríamos hablando luego de las modelos Mainz, tienen este nombre porque se encontraron en un campamento legionario romano cerca de Montglucum, en torno al 13 a.C. Y la longitud
que este modelo de espada suele tener es de los 65 a los 70, por lo cual ya Ujú, vemos que hay una evolución. Luego, la curiosidad de este modelo es que aumenta la anchura, pasa de tener de 5 a 7 centímetros, ujú, pero reduce el peso. El peso pasa a tener un peso aproximado de unos 800 gramos, por lo cual vemos aquí, ¿no?, que la producción romana mejora el modelo, ujú, porque al hacer el arma más larga, pues obviamente el alcance es mayor, pero la haces más ligera, de tal forma que hace que al legionario le resulte, entre comillas, más fácil utilizar el arma. Aunque quizás pues no, para nosotros llegamos a pensar que 100 gramos no es demasiado, os puedo asegurar que cuando llevas horas y horas dándole a la Gladius sí, en un combate, esos 100 gramos os digo yo que que pesan. pueden marcar la diferencia, exacto. Y pueden marcar la Sí. diferencia entre 1 o 2 golpes más, del cual depende quizás la vida de tu compañero. Ujú, exactamente. Bueno, antes de que sigas, ahí va la pregunta que te quería hacer. Si esta espada era tan buena, eh, bueno, a lo mejor es que sí, ¿no? Pero ¿por qué no la utilizaron otros ejércitos? O sea, enemigos de los romanos, ¿por qué pueblos que tenían contacto con los romanos, como pudieron ser los partos, los germanos y otros pueblos, ¿por qué no, al igual que hicieron los romanos, se apropiaron de ese invento, entre comillas, y dijeron, bueno, nos están machacando con esta Ujú. espada, con este arma, vamos a adaptarlo nosotros y le vamos a dar de su propia medicina? Pues para poder utilizar esta arma de forma efectiva, como hemos visto, se requiere, ¿qué? Se requiere coordinación, se requiere estrategia, se Claro. requiere seguir unas determinadas formas de combatir. Ujú. ¿Quién es el ejército? ¿Cuál es el ejército antiguo de la antigüedad que solamente sigue esta forma de combate? Claro, El exactamente. ejército romano. Ujú. La estrategia, la coordinación que tiene el ejército romano no la tiene ningún otro ejército de la antigüedad. Ujú. De la antigüedad, entiéndase, de la época Sí. en la que existe el Imperio Romano de Occidente. No Ujú. estamos hablando del Imperio Bizantino, que es posterior. Ujú. Entonces, claro, los pueblos bárbaros carecen de esa organización, carecen de esa posibilidad de tener esas estrategias. Eh, Ese es el principal problema. Y luego, aparte, que no todos los pueblos son tan innovadores como el pueblo romano. Al pueblo Ujú. romano no le supone ningún problema coger cualquier cosa, adaptarla para su conveniencia. Hay otros pueblos que por razones culturales, pues ellos piensan que lo que tienen es lo mejor. Ujú. Y si su espada, para ellos, entre comillas, ¿no?, piensan que es superior a cualquier romano, por qué voy a adoptar un arma enemiga y voy a seguir sus estrategias de combate? Por ejemplo, los partos casi en ningún momento llegaron a utilizar formaciones cerradas, principalmente, ¿no? Su fuerza siempre fue la caballería y les fue muy bien. Fueron Ujú. capaces de aplastar casi a cualquier legión que se atreviera a entrar en Partia, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que ese es el principal problema, ¿no? La buena organización que tenía el ejército romano, la disciplina y, por otro lado, esa gran facilidad que tenía el pueblo romano a nivel cultural de adaptarse a cualquier medio, adaptarse y absorber cualquier cosa que fuera beneficiosa para el Imperio Romano. Ujú. Exactamente. Ujú. Vamos, totalmente de acuerdo. Sí, claro, era un arma que iba acorde a la manera de combatir. Y eso es lo que hacía que ese arma fuera tan mortífera. Pero claro, pensándolo de ese modo, claro, ese arma implementada en cualquier otro ejército que su manera de combatir era totalmente diferente, pues no tenía sentido. La utilidad era prácticamente nula. Exactamente. Ujú. Claro, no dudo, por ejemplo, que a título individual, cuando un bárbaro mataba Sí. a un legionario, pues hacía con su arma y bueno, se la ponía al cinto, en plan de: "Ah, esta es mejor que la que tengo", y se acabó. Pero de Ujú. ahí se quedaba, a un paso meramente anecdótico. No se utilizaban en grandes masas, en grandes unidades, porque no tenían esa organización y principalmente no tenían disciplina. Ujú. Eso es. ¿Algo más Joder, sobre esta po espada? por supuesto, vamos, aquí yo puedo estar rajando de de la Gladius todo lo que queráis. De hecho,
Mira, Gerian, se me acaba de ocurrir de que otro día podemos hacer un especial de legiones romanas y de Vale, sus batallas y de los generales. perfecto. Volviendo a la Gladius, el siguiente modelo que nos podemos encontrar es el Fulham o el Main Fulham. Es un modelo que se encontró en unas termas cercanas a la ciudad de Fulham y la fecha de su forja debe ser poco después de la ocupación romana de Britania. Por cierto, Gerión tiene aquí unos programas en la Biblioteca de la Historia sobre precisamente la ocupación romana de Britania, muy interesantes, que os recomiendo si no los habéis escuchado. Sí, la conquista de Britania. Exacto. La longitud de la espada, pues ya estaba marcando aproximadamente los 65, 70 centímetros, quizás algunos modelos, ¿no?, que superan este tamaño, con una anchura, ojo al dato, de esos 7 centímetros, todavía los mantiene, y con un peso aproximado de 700 gramos. Vemos aquí como ahora, de nuevo, incluso los romanos van un poco más allá, mejoran la forja de la Gladius, y ahora la Gladius sigue manteniendo esa anchura y pesa ya solo 700 gramos. Y luego el siguiente modelo, ya sería el último modelo, el modelo tardío, sería el modelo Pompey, que es el más popular de todos los modelos, al ser más encontrada por los arqueólogos en suelo romano. La longitud del arma solía variar entre los 60 y los 65 centímetros, 6 centímetros de anchura, es decir, uno menos que el modelo anterior, y con un peso aproximado de 700 gramos. Por lo cual vemos, ¿no?, que aquí también se mantiene ese peso, ¿no?, del cual hemos hecho mención. La hoja de la Gladius, por cierto, que tampoco, bueno, no hemos comentado ningún detalle, ¿no? Vamos a comentar alguna cosilla. Sí. Como hemos comentado, está preparada para ser utilizada en formaciones cerradas. Y es el arma que va a utilizar, más o menos de forma genérica, el ejército romano durante casi 700 años. En esas formaciones cerradas, con escudo, que aguantan primero la carga enemiga y luego pues los soldados dejan como pequeñas rendijas para aprovechar, para lanzar ataques rápidos de esta forma que comentaba Gerión, principalmente aprovechando la penetración de la punta del arma. Técnica en la que, por cierto, los romanos, pues como ya hemos visto, ¿no?, pues se convierten en los amos y señores de los campos de batalla durante el tiempo que las legiones están en activo, ¿no? El Con material, respecto José el Antonio, ma el acero, material ¿no? sí, bueno, de hecho, en época republicana el trabajo metalúrgico se hacía con hierro y se utilizó, eso sí es cierto, un acero relativamente frágil, pero parece ser que era más efectivo que el hierro. El acero, hay que recordarlo, no existe en la naturaleza. No. Pero aquí, indagando un poquito, descubrimos que la región del Cáucaso, durante la Edad del Hierro, ya se conoce cómo mejorar la dureza del hierro. Si se mezcla con ¿qué? Con carbón. Con carbono. Exacto. En tiempos de Roma, el carbón es relativamente escaso y no se conocen, obviamente, por el tiempo, las actuales y modernas técnicas para conseguir acero puro. Pero sí el proceso de ¿qué? De carburación, que es muy parecido al tema del galvanizado, pero salvando las distancias con el carbón. Las espadas romanas se forjaban como una única pieza o con varias piezas superpuestas, imagino que para conseguir algo más de flexibilidad en el arma. Aquí, esto ya son elucubraciones mías porque, como digo, como ya sabéis, soy alumno de muchas cosas y maestro de pocas. Entonces, quizás alguna de estas apreciaciones pues, pueda ser no del todo correcta. El tema de la empuñadura, pues la empuñadura siempre se realiza de forma independiente de la de la hoja. Normalmente solían ser de madera, salvo algunos modelos más ricos, principalmente ¿no?, por parte de centuriones, etcétera, etcétera, o de posiciones más superiores, elaboradas con marfil y hueso. La empuñadura se trataba siempre con aceite para evitar algo muy sencillo, que se pudriera. El Claro. pomo era redondo para evitar que la espada se escurriera de la mano del legionario durante el combate, porque obviamente ellos también sudaban, las manos se manchaban de sangre, etcétera, etcétera. El guardamanos del arma normalmente solía ser de latón. El mango de la Gladius, bueno, yo creo que todos nosotros seríamos capaces de reconocerlo a simple vista, dado que está formado en todas sus variantes, ¿no?, por modelos de mediocírculos pegados entre sí para conseguir un gran agarre
por parte del legionario. La hoja de la Gladius y su forma, la forma de forjado, la hacían la mejor arma de la época. Su diseño, como hemos visto, apenas varió en los siglos en los que este arma estuvo vigente. Si tuviéramos que hacer un average, ¿no? Como dicen los americanos, en plan de algo medio, la media, pues normalmente pues la hoja podía medir eso, unos 60-65 centímetros. El material utilizado, el hierro, pero que era carbonizado, o sea, aumentando así la dureza, ¿no? Llegando a conseguir algo parecido al acero, pero ojo, no es acero. La hoja estaba diseñada para perforar y cortar, como hemos comentado. La hoja está afilada por los dos lados, no como las katanas, ¿no? Por ejemplo, pues ya vemos que hay ciertas diferencias entre unas armas y otras. La hoja es recta y ancha. Por eso también, en algunos sitios, se refiere a la Gladius no como espada corta, sino como espada ancha. Y esto seguramente a lo mejor pues ya lo habéis visto, a lo mejor si sois jugadores de rol, pues en algún juego de rol o en alguna película, ¿no? Pues la espada ancha, etcétera, etcétera. O en algún juego. Y la punta del arma acababa en una V alargada. ¿Para qué? Para conseguir esa perforación, a la cual Gerion ha hecho mención al principio del podcast cuando estábamos hablando de que esta arma se utilizaba principalmente ¿para qué? Para perforar al enemigo. Muy interesante y sí, posiblemente sea el arma de la antigüedad, ¿no? Que más muertes haya causado. Sí, es posible. Hasta la aparición de las armas de fuego, porque sí, bueno, las diferentes armas, ¿no? de los macedonios, de los griegos, también causaron muchísimas muertes, pero la cantidad de siglos de historia de Roma utilizando ese Gladius Hispaniensis, claro. yo pienso que al final desbanca cualquier otra cifra y la sitúa en primer lugar, ¿no? de arma con más muertes a sus espaldas. Claro, ya solo la campaña de Julio César en la Galia se cifra en 1 millón de muertos. Estamos hablando de un genocidio en toda regla. Y ese genocidio, salvando las distancias, bueno, podemos utilizar el nombre que queráis, esa conquista está hecha con la Gladius Hispanensis. Exactamente. Sí, una barbaridad. Sí. Y ese millón de muertos es una cifra conservadora. Porque claro, obviamente no sabemos el número de personas que vivían en la Galia en aquella época, pero es una estimación. Es una estimación, entre comillas, tirando por lo bajo. Exactamente. Bueno, y después de, salvo que quieras añadir algo más, José Antonio. Sí, por supuesto. Que hablemos de otra espada. Sí, no, me refiero, sí, que cambiemos de espada Sí. y a ver cuál. Echa mano al cinto, venga. ¿Cuál nos traes ahora? Bueno, yo creo que ahora toca quitarse la camiseta, sacar músculo, que se vean los pectorales, que se vea el abdomen, ¿no? Ahí bien marcadito, porque ahora vamos a empuñar la espada que empuñaron los 300 espartanos en las Termópilas. Vamos allá. ¿Qué te parece? ¿Esta qué era? ¿El Sifos? El Sifos. Espada corta de doble filo utilizada a una mano. Que no solamente, ojo, aquí hay que ser también claros, no fue utilizada única y exclusivamente por los espartanos, sino por todos los pueblos de cultura griega. Esto es importante mencionarlo. Y también tendría una gran importancia posterior, como iremos viendo. Pero sí. A simple vistas, no difiere mucho del Gladio. Bueno, ahora veremos a continuación las características y tal, pero bueno, así, si de pasada las pones juntas, el Sifo y el Gladio, y para alguien que no sea muy experto y tal, de pasada pueden parecer armas muy similares, ¿no? Claro, exacto. Parece similar, pero no lo es. Tiene sus pequeñas diferencias. ¿Cómo es el arma, no? Hay que tener en cuenta que el soldado espartano,
al igual que el resto de los soldados griegos, qué es. Es decir, porque también hay que identificar cuál es su forma de combatir. Ellos son hoplitas. Es decir, ¿qué es un hoplita? Es un guerrero fuertemente armado, blindado, vamos a decirlo así. ¿Con qué? Con casco, peto, grebas de bronce, acompañado de ¿qué? De un gran escudo y una gran lanza que podía alcanzar incluso varios metros, ¿no? Ese es el principal arma del hoplita. Espartano, griego, tebano, me da igual. Tenía su fuerte lanza de madera, normalmente de fresno, y punta de bronce. Por lo que esas falanges macedónicas, ¿no? A las cuales que tú has hecho antes mención, Gerión, son herederas de estos hoplitas, de estas falanges, ¿no? Que utilizaban los griegos en la antigüedad. En la antigüedad, entiéndase, antes de la aparición de las falanges espartanas. Son bastante parecidas, pero bueno, con ligeras diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que la espada no es el principal arma del hoplita. Claro. ¿Qué es la espada? La espada es arma secundaria. Entonces es por eso que no, entre comillas, no se le tiene tanta importancia y no hay tanta evolución. Es por eso que la espada se mantiene más o menos inalterable el tiempo en el que los griegos la utilizan. El arma, para que veáis, pues bueno, la hoja solía medir aproximadamente unos 60 centímetros de largo. Algunos estudios indican... Más corta que el gladio. Claro, pero es que mira, para que te hagas una idea, algunos historiadores indican, por ejemplo, que las sifos espartanas medían aproximadamente 30 centímetros. Ostras, por lo cual ya vemos que es la mitad de una gladius. Sí, bueno, pero esto es un gran cambio. Un puñal, ¿no? Prácticamente. Claro. Entonces, claro, recordemos, ¿no? ¿Cuál es el arma principal de un hoplita espartano? De un guerrero espartano, de un guerrero griego. La lanza. La lanza. La lanza, el arma, la espada, pues sí, está ahí en caso de tener que llegar a utilizarla como último recurso, porque normalmente la forma de combatir de los griegos, de los espartanos, es en formación cerrada, con los escudos y con las lanzas. Solamente vas a utilizar la espada pues cuando la formación se haya partido y cuando básicamente tu unidad es derrotada, ¿no? Porque una vez se rompe la formación de una falange, la derrota es casi segura. Entonces es por eso que no se le da tanta importancia a este arma, ¿no? Y bueno, aquí quiero comentar que el cine otra vez juega en nuestra contra, ¿no? Y en el imaginario colectivo hay una imagen muy diferente a lo que es la espada espartana gracias a la película de 300, al cómic que sacó Frank Miller. Bueno, esta gente pues se toma libertades a la hora de plasmar las armas, ¿no? Y el arma que empuña Leónidas es una macraira, no es una sifos. Macraira, en griego, para aquellos que no sepáis qué es una macraira, significa luchar. Y es el término utilizado en griego para cualquier arma de corte, ya sea cuchillo o espada, en un término más amplio, ¿no? Aunque normalmente se suele utilizar este nombre para una espada con empuñadura, sin guardamano, de hoja curva, que el cómic y la propia película ya han inmortalizado. Si no te acuerdas de cómo es, pues ya sabes. Lo pones en YouTube, película de los 300, y ahí verás la espada, ¿no? De hecho, la espada, si la hoja fuera más curva y más grande, ya estaríamos hablando de su hermana mayor, de otro modelo, que es la copis. ¿Utilizada por quién? Por la caballería griega. La caballería griega no utilizaba las sifos. ¿Por qué? Porque es una espada muy corta. Al igual que los romanos utilizaban la espata para combatir a caballo, porque la espata es un modelo más grande de la Gladius Hispanensis. Aquí ocurre exactamente lo mismo en la caballería griega. La caballería griega tiene que utilizar una espada que le ayude en su labor para poder combatir desde un caballo, que es lo que necesitas, una espada más larga, porque estás combatiendo desde una determinada altura. Por lo tanto, habría que indicar aquí que la macraira no es exclusiva de Grecia, sino que dicha arma es utilizada por varios pueblos del este, de Europa del Este, y también incluso de Oriente. Este arma, en concreto la macraira, fue menos utilizada por la infantería griega, pues la sifos era, en líneas generales, o al menos eso es lo que creemos, en base a los datos arqueológicos, ¿no? que se han manejado y en base a
a los descubrimientos arqueológicos de determinados campos de batalla, ¿no? Normalmente la sifo se colgaba de un pequeño arnés situado en la axila izquierda del guerrero hoplita, que En se la utilizaba axila. cuando Ujú. las lanzas ya no podían utilizarse en combate cuerpo a cuerpo. Sí, exactamente. Sí, la lanza de los hoplitas, que los Ujú. hoplitas se llaman así en primer lugar, por el escudo, ¿no? que llevaban, que se llamaba oplón, Oplón, exacto, sí. exactamente, aunque luego también se les llamó aspis, tenían Ujú. también, que era más pequeño y de forma circular. Pues esa lanza que llevaban los hoplitas era la Doru o la Dori. Ujú, ujú. Y posteriormente la que implementaron las falanges macedónicas tras las reformas de Filipo II era la Sarisa. Ujú. Ujú, correcto. Sí, sí, no, la verdad que eran igual un ejército bastante, bastante temible. Y bueno, y en la saga de Atenas que ya hemos finalizado en la Biblioteca de la Historia, tanto Sergio como yo hablamos pues eso, de cuántos griegos se han matado entre ellos, ¿no? Utilizando esas armas porque sí, lo he comentado cuando hemos finalizado la saga nos imaginamos a veces la historia de Grecia como, ¿no? Como algo continuo, ¿no? Ujú, Como una especie de pueblo más o menos unido, ¿no? Los antiguos griegos. Y fue una guerra civil continua, o sea, unas polis contra otras, sí, sí, sí. aniquilándose y matándose año tras año. Madre mía, Sí, qué, sí, sí. qué- qué locura. Ya cuando dices que los espartanos no tienen un origen griego, es como, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Pero bueno, pues sí, sí, es cierto. Mm, No pararon de matarse entre ellos durante muchos siglos. sí. Bueno, si te parece, Gerión, vamos a mencionar algún detalle más sobre la Sifos y Mm, de la Macraira. Pues es una espada parecida a la Gladius con respecto a que es una espada de doble filo, que además sí. termina en punta aguda. ¿Qué significa esto? Que se puede utilizar tanto para cortar como para penetrar al enemigo. Aunque la hoja de la espada propiamente dicha en sí no estaba diseñada para la defensa, es perfecta para parar golpes de otras espadas o armas de filo de similares características. Ahora, cuando digo esto de similares características, ahora cuando veáis de qué está hecha el arma, entenderemos el porqué. Ujú. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que estas armas están hechas generalmente ¿de qué? De bronce. ¿Por qué? Porque son más fáciles de fabricar que las espadas de hierro. Porque el hierro se necesita forjar. Mientras que el bronce pues, es bastante más fácil, más maleable y vamos a decirlo así, menos costoso. Por lo cual, si tú paras una espada de hierro con una espada de bronce, tienes un problema. Sí, claro, se te mella Exacto, exacto. y se queda prácticamente, por así decirlo, inservible. Exacto. El Sifos es el arma del hoplita, del hoplita y del espartano, es decir, de los hoplitas espartanos también. Así que los antiguos héroes, además de los antiguos héroes de la Ilíada, es decir, Aquiles o Héctor, también utilizaban este arma. Ujú, Aunque apenas era utilizada, sí es cierto que la Sifos sobrevive durante algún tiempo a la caída del mundo helenístico, pues los romanos, en cierta forma, la adoptaron o la llegaron a mezclar con la Gladius, porque no hay duda de que esta espada tuvo algún tipo de influencia en la Gladius propiamente dicha. ujú. Sí, bueno, lo hemos comentado al principio del programa que, que pudiera tener ese gladio origen galo, en cierto modo, de las tribus celtas, pero también pudiera tener influencia de esa expansión griega por el Mediterráneo y esos contactos Claro, comerciales claro, exacto, que tuvieron con los griegos, los íberos o, o, exacto. o- o los celtíberos. Ujú, Exacto, y no hay duda de que los romanos conocían perfectamente las armas griegas, entre ujú. ellas sus espadas. Vamos, no me cabe la más remota duda. Y luego, pues bueno, si tuviéramos que señalar con el dedo a un héroe que llegó a utilizar este arma, pues yo creo que el más famoso de todos es Leónidas, ¿no? Leónidas, el rey Leónidas. Sí, sí, sí.
algunos, bueno, hay muchos héroes, ¿no? Algunos son recordados por sus gestas y otros se convierten en iconos, en auténticos iconos nacionales con el paso de los siglos. Y Leónidas es uno de los mayores héroes del mundo antiguo. Y bueno, gracias al cine y al cómic, por la película 300, se ha convertido prácticamente ya en un icono mundial, si no lo era ya. ¿Y qué? Sí, ¿Quieres que sí. hablemos de Leónidas o...? Venga, vamos a darle caña. Ya que estamos aquí con los Bueno, espartanos. bueno, venga, va, pues venga. ¿Quién es este tío? Como me gusta decir esto, de quién es este tío. Luego lo dejan en comentarios. Bueno, ya está hablando de héroes como si fuera tío por tu casa. Pero hombre, tenéis que entender que a nosotros nos gusta compartir estos datos de una forma cercana, de una forma amena, de una forma divertida. El decir, pues yo qué sé, algo así como el rey de Esparta nació en torno al 540 a.C. Pues no, la idea que tenemos aquí es divulgar la historia y que os resulte atractiva, interesante. Es por eso, ¿no?, que utilizamos esa cercanía con vosotros. Así que sed buenos y no nos pongáis cosas malas en los comentarios, por favor, que ya lo habéis hecho muchas veces. Eso es. ¿Quién era este? Se puede decir, ¿quién era este rey? ¿Quién era este rey? Efectivamente. Fíjate, Gerión, ahora mismo que lo acabas de indicar, rey, y es el icono para el pueblo griego moderno, para una democracia. Sí, es cierto que en cierta forma, salvando las distancias, la democracia surge en Atenas, pero no en Esparta. Claro, no, Esparta era la antítesis de Atenas. O Exacto, sea, exacto, totalmente. Bueno, eh, aquí incluso en exacto. la Biblioteca de la Historia, en esos 2 programas que hicimos sobre Esparta, sobre la sociedad espartana, pues bueno, se le ocurrió a Sergio Alejo hacer esa alegoría sobre que la sociedad espartana podría parecerse, en cierto modo, a una sociedad comunista de hoy en día, ¿no? Y bueno, en la zona de comentarios lo pusieron a caldo. Y realmente, si tú analizas la sociedad espartana, era una sociedad, por así decirlo, bastante comunista. Era una Hombre, sociedad que el individualismo no iba con esa sociedad. ujú, Era ujú, todo, ujú. todo pensado para el común, Exacto, sí, sí, para sí. el común de Esparta. Es cierto, es cierto. Ujú, Y todos aquellos ciudadanos seguían el mismo estilo de vida. ujú, Y todos tenían las mismas posesiones. Y todos tenían las mismas obligaciones. O sea ujú, que salvando las distancias, obviamente, en el tiempo, pues sí, es más parecido a una sociedad comunista que a una sociedad democrática. Aunque ujú. bueno, la democracia ateniense tampoco era una democracia tal y como la conocemos hoy en día, porque no todos los No, ciudadanos tenían claro. derecho al voto, No, claro. amigos A míos. ver, era. Una plutocracia, la gente que tiene dinero y que pertenece a la sociedad, a los más altos. Exactamente, los Una más, digamos, aristocracia, exactamente, una aristocracia, los más sabios, se pudiera decir, eran los que manejaban claro, el devenir de Atenas, pero exacto. si Aristos, comparamos, la claro, Aristos. Ujú. si comparamos esa democracia con cualquier democracia hoy en día, vamos, no la podríamos considerar una democracia como tal. Pero claro, comparada con otros regímenes de otras poligriegas y sobre todo con el régimen que había en Esparta, ¿no? De esos 2 reyes, ¿no? Ujú. Que gobernaban, pues claro, sí, era una democracia. Sí, sí, sí. Bueno, pues Leónidas es hijo de un rey espartano. Es hijo de un rey espartano y al fallecer sus dos hermanos mayores, él accede al trono. Y esto ocurre en el 489, 488, más o menos. Leónidas, hijo del león en griego, es conocido por ser ¿qué? Un buen estratega y un buen soldado. ¿Un buen soldado en dónde? En Esparta. Además, es el epítome del carácter y la bravura espartana. Podríamos hablar tan largo y tendido de cómo eran los espartanos, pero bueno, básicamente lo podemos resumir en que los espartanos viven para una cosa, la guerra. La guerra motiva la vida de un hombre, del hombre espartano, pues se entrenan desde muy temprana edad y sirveían en el ejército hasta los 40, 45 años, para después formar a nuevos espartanos.
y servían de esta forma hasta los 65. Y luego, si llegabas a esa anciana edad, pasabas a formar parte del Consejo de Ancianos de la ciudad de Esparta. Claro, ellos hacían lo que era la agogué. La agogué era Correcto, sí. esa, digamos, enseñanza desde bien niño, que era un entrenamiento para convertirse en un homoyoy, en un soldado, ¿no? Exacto, En un igual al resto. Y exacto. exceptuando, bueno, la mujer también tenía su papel, ¿no? Era un papel, pues eso, pues muy, digamos, de cuidar a la familia, ¿no? Y de procrear. Y luego estaban los esclavos, ¿no? Los ilotas, ¿no? Los ilotas, correcto. Esos eran los esclavos y el resto de la sociedad estaba muy estructurada y sí, los hombres espartanos como tal, eran futuros soldados. Eso era Exacto. la sociedad espartana, exactamente. Una sociedad militar, Ujú. en ese sentido. De hecho, Esparta, bueno, tú lo sabrás, Gerión, mejor que yo, es la única ciudad de Grecia que no tiene murallas. Sí, Esto pues seguro que lo sabías. sí, bueno, no había caído, pero creo que cuando hablamos sobre Esparta, creo que en ningún momento hablamos de murallas. Sí que hemos hablado en ocasiones de las murallas de Atenas, de Bueno, cómo se destruyeron en varias ocasiones, pero sí, pero pues exactamente. Ujú, no se puede hablar de las murallas de Esparta porque no existen. ujú, Hay un dicho en la antigua Esparta que decía: los muros de Esparta son los escudos de sus hoplitas. Yo creo que esto nos da una clara idea de cómo era el carácter del espartano medio. ujú, Se decía que sus mujeres, antes de partir al combate, bueno, seguramente lo conocerá todo el mundo, ¿no? A las mujeres le entregaban el escudo a su marido o a su hijo y le decían o con él o sobre él. Esto quiere ujú, decir que si regresa con el escudo, ha regresado victorioso del combate. Y a los muertos se les traslada sobre los escudos. ujú. O sea, es decir, puedes regresar o victorioso o muerto, pero derrotado ni de lejos. Eso es. O sea, para que nos hagamos una idea, ¿no? De cómo era esta gente. Cuando estalla la guerra contra los persas, lo que bueno, los historiadores llaman, ¿no?, la Segunda Guerra Médica, los Ujú. griegos, pese a todos los problemas que tienen unos y otros, se unen para luchar contra el ejército persa. ¿El ejército de quién? De Jerjes I. Claro, ¿por qué? Pues porque ya lo dice el refrán, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, pues Ujú. bueno, nos llevamos todos mal, pero como viene un tío más malo que nosotros, pues vamos a hacer todos cuadrilla para poder hacerle frente, ¿no? Y eso es lo que ocurre en Grecia. Todas las polis se unen para hacer frente a un enemigo común, a un enemigo exterior. Mientras el mundo heleno, es decir, las ciudades, las polis griegas, se preparan para la guerra, Leónidas tiene que hacer algo, tiene que tratar de detener al ejército invasor la mayor cantidad posible de tiempo. El ejército invasor, pues obviamente las cifras no las podemos saber, pero los historiadores cifran que el ejército podría tener entre 100, 200, Sí. 250.000 soldados, es decir, una auténtica barbaridad. Ujú. Las fuentes que nos han llegado hasta nosotros cifran el ejército que está a las órdenes de Leónidas entre 4.500 y 7.000 hombres. Sí. Ujú. Exactamente. Aproximadamente. Entonces, Leónidas le toca esperar con ese grupo de ejército, con esos hombres, en un lugar que se llama las Termópilas, que en griego significa puertas calientes, en un estrecho desfiladero de 5 a 15 metros de ancho, 100 en las zonas más anchas de aquella época, pegados a la costa y con 90 metros de caída libre al mar. Esto yo creo que queda bastante bien reflejado en la película de 300, Ujú. también en el cómic. Sí, Y la, bueno, la- la película tiene muchísimos fallos, ¿no? O sea, sí, a sí, ver, sí. es una película para verla, para disfrutarla, ¿no? Pero no históricamente, pero sí para disfrutarla. Es una película muy épica, pero claro, luego han querido maquillarla mucho, ¿no? Pero es normal, porque es un cómic, no quieren contarnos realmente una historia, pero sí, hombre. Primer fallo, hombre, los espartanos no combatían a pecho descubierto. No, no, claro, claro, eso, eso está Como, claro. como Ni mínimo ga- tendrían un linotoras, ¿no? Pero sí, 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 ni gallumbos. pero sí, la película es una pasada Sí, sí, muy sí. épica. La banda sonora me encanta.
La banda sonora me encanta a mí de esa película. Y sí, bueno, y la batalla de las Termópilas es una pasada. Es una pasada. Y el otro día incluso vi una foto de lo que era hoy el paso de las Termópilas. Y ha retrocedido bastante el mar. O sea, me llamó mucho la atención que en ese punto había retrocedido el mar y se veía bastante diferente a lo que nos lo podemos pensar. Sí, sí, sí. Ya, aquí, por ejemplo, Gerión, habría que mencionar del pequeño ejército griego, ¿cuántos son espartanos? Y claro, porque esto es un dato interesante. De esos 4.500 a 7.000 hombres, aproximadamente 1.000 de ellos son espartanos, Sí. más o menos. Pero es que, claro, es que al lado de cada espartano hay 3 hombres que le hacen como de escuderos, como de acompañantes, por lo cual, si tenemos a 1.000 hombres, tenemos un total mínimo de 4.000 hombres. Porque son 1.000 hombres y los 3 escuderos que tiene cada hoplita espartano. Entonces ya vemos que ese número de 300, ¿no? Pues está un poco ligeramente alejado de la realidad en un principio. Sí. Luego, Sí. bueno, Y luego no fueron 300 justos, ¿no? No, claro, fueron bastantes claro, más. Claro. vemos que en la antigüedad lo de los 300 era un número como mágico, porque se repite en muchísimos pasajes históricos, en muchísimos. Sí, que se den cuenta los oyentes cuando toquemos otros periodos históricos o cuando lean sobre otros periodos históricos, que se fijen en ese número, en el número de los 300. Verás cómo a partir de ahora, si cuando lean algo tienen en la cabeza este comentario que estoy haciendo, lo del número 300, lo verán en muchísimos pasajes históricos. Un número redondo, pero a la vez como muy simbólico, muy mágico. Y luego, bueno, no lo he comentado, pero bueno, se elige el lugar de las Termópilas porque es ideal para utilizar la falange griega. Los hombres pegados unos con otros, protegidos con los escudos y con las largas lanzas para combatir contra el enemigo. Vemos aquí, ya lo estamos viendo aquí, el uso de la espada es prácticamente nulo. El uso de esas sifos, ¿no? que llevan en esa axila, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto? ¿Por qué Leónidas acude, se pone él a la cabeza del ejército griego? Esto es importante, porque dice la leyenda que los espartanos acuden a sus oráculos para conocer el devenir de la guerra. Y el oráculo dijo algo así como que era necesaria la muerte de un rey espartano concretamente, ¿para qué? Para ganar la guerra. Dice la leyenda que cuando Leónidas escuchó esto, dijo, yo soy ese rey, sin pensárselo ni un solo momento. Entonces, las fuerzas espartanas y aliados griegos aguantan durante 5 días a los persas en tremendos combates cuerpo a cuerpo, mostrando así la ferocidad del pueblo espartano, su invencibilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Y bueno, hay muchas historias, muchas leyendas en torno a esta acción. Podríamos comentar una de ellas, por ejemplo. Dice la leyenda, por ejemplo, que durante las primeras conversaciones que tuvieron los persas con Jerjes, con los enviados de Jerjes, entiéndase, porque los dos parece ser que nunca se vieron las caras, no como en la película, o como en el cómic. Estando ahí casi le da con la lanza, claro, ¿no? Exacto. Exigen la rendición incondicional del entre comillas, minúsculo ejército griego, y el rey lo único que dijo es Molón la ve, que significa ven a buscarlas, refiriéndose a la frase de ven a buscar el qué, mis armas. Y esto se convierte en la frase más famosa dicha por el rey, que además, creo recordar, corrígeme si me equivoco, Gerión, que no está incluida en la película de 300. La frase esa, no. Pues fíjate, es una Vamos, de las frases... no recuerdo que se relate así en la película, no. Bueno, por resumirlo mucho, hay un momento en el que el ejército griego sufre algún tipo de traición y entonces al tercer día hace que las fuerzas griegas vayan a estar rodeadas, por lo que el ejército griego tiene que luchar en 2 frentes, por delante y por detrás, porque el ejército persa les rodea.
Entonces, Leónidas retira a todos sus hombres, a excepción de 300 espartanos seleccionados particularmente, principalmente aquellos que tienen descendencia, que tienen descendencia en Esparta y que no pasa nada Ujú, si se mueren, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Unos 1000 aliados griegos que van a luchar con ellos hasta el final. El ujú. resto de las fuerzas se retiran. ¿Para qué? Para combatir otro día. Sí, Entonces, un inciso. El que traicionó fue Fialtes, que sí, en la, eso, en la eso película, dice, en la eso dice la película, leyenda, sí. claro, lo pintan ahí como una especie de jorobado, deformado, ¿no? Como para darle maldad a ese personaje, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Fialtes era una persona normal, pero se había vendido al oro persa. Y es que los persas regaron con su oro a muchísimos griegos a lo largo de toda la historia para que sirvieran en sus filas. Claro, claro. Incluso, De hecho, incluso generales griegos combatieron en las filas del posteriormente rey de Persia, Darío III, y lucharon ujú, contra Alejandro Magno. O sea ujú. que el oro persa estaba en todos los rincones de la antigua Grecia. Sí, sí, sí. Y de hecho, Jerjes tenía mercenarios griegos También, bajo sus órdenes en su ejército. Y de hecho hay una sí. escena, no sé si mítica o no, que Jerjes le pregunta, dice, bueno, ¿y como estos cuántos más hay? No, refiriéndose a los espartanos, ¿no? Que le estaban causando tantos problemas. Dice, pues como estos hay otros 10.000 Mm, esperando al otro lado de las Termópilas, ¿no? Pues bueno, tras 5 días de combates, no podemos saber a ciencia cierta cuántas bajas produjeron el ejército griego. Se calcula que entre 20 y 25.000. Bueno, yo aquí tengo mis dudas. No lo sabremos nunca, pero sin lugar a dudas fueron varios miles. Eso sí, sin lugar a sí. dudas, ¿no? Hombre, Y bueno, estos cinco. con las dimensiones que tenía el ejército persa en ese momento, es posible, ¿no? Pero también sería hasta cuánto aguantaría, ¿no? Jerjes lanzando a sus hombres contra ese muro Claro, que habían construido los espartanos con los tespios, si no me equivoco, claro. y el resto de pueblos, ¿no? Tebanos también. Entonces, Exacto. claro, ¿hasta cuándo aguantaría Jerjes viendo cómo sus hombres caían bajo las armas de los griegos? Hasta Claro. llegaría un momento que diría, bueno, ya creo que ya es suficiente. Sí, exacto. De hecho, la primera impresión que tiene Jerjes de los espartanos, en general de los griegos, es bastante negativa. O sea, él cuando llega allí a las Termópilas ve a ese pequeño ejército haciendo ejercicio sin sus armaduras, estirándose, untándose la piel con aceites y en plan de, bueno, ¿y estos son los defensores de Grecia? Buah, estos me los ventilo yo en un momento. Y bueno, desafortunadamente, pues para él se acabó equivocando, aunque bueno, obviamente el Neólinas y sus hombres pues no podían hacer frente a tantos enemigos, principalmente combatiendo por ambos lados. Finalmente, ¿no? Pues esas lanzas de bronce, esas lanzas de fresno con punta de bronce, pues se acaban mellando, se acaban rompiendo y al final pues es cuando tienen que tirar y utilizar esas sifos, pero de poco o nada les sirve contra tal marabunta de enemigos. Y finalmente, pues todos los espartanos y los 1000 aliados griegos que quedaron defendiendo el paso de las Termópilas mueren en combate. Sí, tenemos que tener en cuenta que los espartanos, bueno, esa gogué, ese entrenamiento que hacían durante muchísimos años, los convertía en soldados de élite. Porque, Ujú. por ejemplo, podríamos hacer ¿no? una comparación, pero es posible que un espartano valiera como 4 o 5 atenienses, tebanos o cualquier otro soldado de cualquier otra poli griega porque era el único ejército profesional que había en ese momento hasta la llegada, muchos años después, del ejército macedónico de Filipo II, que sí que Ujú, era ya un correcto, sí. ejército profesional, pero hasta ese momento el único ejército que había profesional, a excepción del batallón sagrado de Tebas, Ujú, correcto, sí. a excepción de esto, los espartanos eran el único ejército que entrenaba a sus hombres desde niños. Entonces eso hacía que fueran
pues unos soldados temibles y las batallas que tuvieron a lo largo de la historia espartanos contra atenienses y contra otros pueblos, siempre o casi siempre en inferioridad numérica espartana, vencían a sus enemigos. O sea, causaban unas derrotas espantosas, ¿eh? Sí, Y sí, sí. eso da muestra de la fiereza de los soldados espartanos. Sí, sí. Recuerdo ahora un libro de viajes de Mm, un ciudadano romano que estaba de vacaciones por Atenas y paseando por uno de sus templos encontró varios escudos mm. espartanos, ya como oxidados allí, y él le dio por preguntar, dice, bueno, ¿por qué guardáis estas chatarras aquí? Y dijo, no, esto está aquí porque una vez conseguimos vencer a los espartanos. Ujú. Y lo Sí, guardaban como oro en paño siglos después, ¿eh? sí, sí, ya luego, en los últimos años, ¿no? de independencia de las polis griegas, antes de esa unión bajo el mandato, ¿no? de los macedonios, de Filipo II y posteriormente de Alejandro Magno, en esas ya últimos enfrentamientos sí que sufrieron ciertas derrotas los espartanos a manos Ujú. de los atenienses y de otros pueblos, pero ya fue al final, cuando ya prácticamente, como he dicho anteriormente, después de tantos siglos matándose entre ellos, los ejércitos estaban, por así decirlo, agotados. Mm, Claro, y es que el principal problema que jugaba en contra de la propia Esparta era su demografía, sí. porque no todos los niños que nacían eran adoptados por la familia, por decirlo de alguna manera. Aquellos que nacían con cualquier pequeño problema eran directamente descartados. No todos los niños terminaban ese aprendizaje para convertirse en soldados, porque era un aprendizaje muy duro, y Mm, aquellos que no valían literalmente morían en el duro entrenamiento, ¿no? A los cuales estos jóvenes muchachos, pues, ¿no? Se veían obligados a realizar. ujú, Entonces, claro, después de tantas batallas, como bien ha comentado Gerión, pues al final, en un principio, el ejército espartano constaba de 10.000 hombres. De 10.000 luego pasa a 8, de 8 pasa a 7, de 7 pasa a 5, de 5 pasa a 4, de 4 pasa a 3. Y al final, pues claro, no puedes vencer contra los números. ujú, exactamente. Si quieres, ya para finalizar, puedo comentar que en el lugar en el que estos valientes espartanos y sus aliados murieron, se colocó una estatua de un león, Mm, supongo que en recuerdo a Leónidas, y abajo una inscripción en griego que decía extranjero, informa en Esparta que aquí yacemos todavía obedientes a sus órdenes. qué épico eso, ¿eh? Sí. Claro, es una batalla épica, ¿no? de la antigüedad, ¿no? Cuando un ejército, un grupo de soldados realiza por un bien mayor, ¿no? Un sacrificio de estas características, pues bueno, causa, digamos, puede causar un gran temor en el enemigo, pero causa también un desaliento, ¿no? En los corazones de su propio pueblo y al final pues erigen estos monumentos o estos templos en cierto modo para, para que sirva de homenaje, ¿no? A ese sacrificio que hicieron. Uh-huh. Exacto. Y bueno, qué mejor recuerdo, ¿no? Que como siempre aquí en la Biblioteca de la Historia y en Héroes de Uh-huh. Guerras.0, trayendo a estos héroes y lo más importante, a las espadas que empuñaron. Exactamente. Dos espadas más hemos tocado en este programa. Y bueno, y nos quedan muchos cartuchos en la recámara. Muchas, muchas espadas que desenvainar, ¿eh? Quedaron bastantes. Exactamente, en este caso esa frase es mucho más acertada. Muchas espadas que desenvainar, muchas hojas que afilar También, también. eh, y muchas batallas en las que combatir. Así que vamos a dejar por hoy este programa y bueno, como siempre, José Antonio, un auténtico placer que vengas a la Biblioteca de la Historia. Un placer hacer estos programas conjuntos con tu podcast, con Héroe de Guerra 2.0. Y nada,
hasta el próximo programa, vamos, estoy deseando. Nada, yo encantadísimo, como siempre, para hablar de esos temas que tanto me apasionan. Ya veis que me lo paso yo igual o mejor que vosotros. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Dejaré, como siempre, en la descripción del audio los enlaces a las plataformas de compra de los libros de José Antonio Márquez, también de su página web. Y bueno, un saludo enorme a todos los oyentes. Gracias por escuchar el programa y gracias por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos. Un saludo, moros la ve.